Historia de terror, el susurro del bosque. Andrés siempre había sido un hombre de ciudad. Se había criado entre las luces brillantes, el bullicio incesante y el concreto de las calles. Pero un fin de semana, buscando escapar de la rutina, decidió adentrarse en un remoto pueblo en las montañas, en busca de un poco de paz. La invitación vino de un amigo de la infancia, quien le había hablado de un pequeño refugio cerca de un antiguo bosque, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El pueblo, llamado San Celestino, estaba apartado de las rutas turísticas y rodeado por vastos y densos bosques. Los lugareños, aunque amables, parecían extrañamente reservados, como si algo los mantuviera en silencio. No fue hasta la segunda noche que Andrés comenzó a percatarse de algo extraño. Se alojó en una casa de campo que había sido restaurada con esmero, pero a pesar de la comodidad, no podía dejar de sentir una sensación de incomodidad, como si algo lo observara desde las sombras. El primer día transcurrió en tranquilidad, explorando los alrededores, caminando por el pueblo, y tomando fotografías del paisaje que, aunque impresionante, emanaba una calma inquietante. La tarde comenzó a caer y, sin embargo, Andrés sintió la necesidad de adentrarse en el bosque cercano. Le habían advertido que no se aventurara solo al anochecer, pero la tentación de explorar lo impulsó. Tomó su cámara y una linterna, y se adentró en el oscuro sendero entre los árboles. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, la atmósfera cambiaba. El aire se volvió denso, y el silencio absoluto lo envolvía, una quietud que no parecía natural. Poco después, comenzó a escuchar lo que parecía un suave susurro. Al principio pensó que era el viento entre las hojas, pero la sensación creció. Era un murmullo casi ininteligible, una voz lejana que parecía llamar su nombre. Andrés. Andrés, se escuchaba en la distancia. Al principio pensó que su mente jugaba trucos con él, pero la voz continuó, acercándose cada vez más. Su corazón latió con fuerza. Miró alrededor, pero no vio a nadie. El susurro, en lugar de desaparecer, se intensificó. Era como si alguien, o algo, lo estuviera acechando. En un impulso, Andrés comenzó a caminar más rápido, pero los susurros seguían, ahora más claros y urgentes. Andrés, ven aquí, resonaba en su oído, y la voz parecía provenir de todos los rincones del bosque. Desesperado, Andrés comenzó a correr, buscando una salida, pero el sendero parecía no terminar nunca. Cuando finalmente dio un giro inesperado, vio una figura en la distancia, una sombra alargada que se deslizaba entre los árboles. De inmediato, el miedo lo paralizó. La figura se acercaba, lentamente, sin prisa. Andrés intentó gritar, pero su voz se ahogó en un susurro gutural que lo hizo temblar de terror. En un frenesí, decidió seguir corriendo sin mirar atrás. Finalmente, con el aliento entrecortado y el pánico controlando su cuerpo, alcanzó el borde del bosque. Cuando salió a la luz de la luna, la figura desapareció en las sombras, y el susurro se desvaneció como si nunca hubiera existido. Andrés se tumbó en el suelo, jadeando, con las manos temblorosas. No podía explicar lo que había vivido. Regresó a la casa de campo, y esa noche, por más que intentó dormir, los susurros seguían en su mente, persistentes y penetrantes. La mañana siguiente, el pueblo parecía como siempre. Nadie mencionó nada sobre el bosque ni sobre lo que podría haber ocurrido la noche anterior. Sin embargo, cuando Andrés estaba a punto de marcharse, pasó por la plaza del pueblo. Fue allí donde un anciano se le acercó, su rostro pálido y su mirada vacía. El bosque no es solo un lugar, hijo, dijo el anciano con voz quebrada. Es una puerta. Una puerta que nunca debe abrirse. Los susurros son los de aquellos que se atrevieron a cruzarla. Ellos buscan reemplazo. Andrés, confundido y aterrorizado, no pudo evitar preguntar, ¿reemplazo de qué? El anciano lo miró fijamente y murmuró, de almas. Antes de que Andrés pudiera hacer más preguntas, el hombre se alejó, y él quedó allí, paralizado por el horror. Decidió abandonar el pueblo de inmediato, sin mirar atrás. Pero, en las noches siguientes, Andrés comenzó a escuchar los susurros de nuevo, esta vez más cerca, más persistentes.
y aunque estaba lejos del bosque, sentía que algo lo seguía. A veces, veía figuras sombrías en las esquinas de su visión, y otros momentos, sentía presencias en la oscuridad de su hogar. Los susurros llamaban su nombre. Y en su mente, la voz parecía decir una vez más: Andrés, ven aquí. La vida de Andrés nunca volvió a ser la misma después de su visita a San Celestino. A pesar de haber dejado el pueblo atrás, los ecos de esa experiencia lo perseguían. Cada noche, al intentar dormir, sentía la presión en el aire, una sensación de estar observado, como si los árboles del bosque lo estuvieran acechando. Y los susurros, cada vez más claros, cada vez más cercanos. Al principio intentó ignorarlos, creyendo que su mente estaba jugando trucos debido al miedo que había experimentado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era inútil. Los susurros no solo venían en la noche, también durante el día, cuando menos lo esperaba. Estaban en el viento, en la brisa que pasaba por su ventana, en el murmullo de la gente que cruzaba la calle. En cada rincón, en cada silencio, Andrés sentía que algo lo llamaba, algo que lo deseaba. Una tarde, decidió volver al bosque. Tal vez pensó que enfrentarse a su miedo lo liberaría, o quizás sentía que si no lo hacía, nunca encontraría paz. Regresó al mismo sendero que había recorrido aquella fatídica noche, armado con una linterna y una cámara, como si eso pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado. Los árboles parecían moverse con el viento, pero no eran movimientos naturales. Había algo extraño en ellos, como si estuvieran observando, esperando. El suelo crujía bajo sus pies, como si el mismo bosque estuviera vivo, respirando a través de él. Llegó al mismo punto donde la figura sombría lo había acechado la última vez. El silencio era absoluto, solo roto por su respiración acelerada. De repente, los susurros volvieron, más claros y nítidos que nunca. Andrés, ven aquí. La voz era más profunda, más grave, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Su pulso se aceleró y su cuerpo tembló involuntariamente. De repente, la figura apareció nuevamente, emergiendo de las sombras con una fluidez antinatural. Esta vez, sin embargo, Andrés no podía moverse. Estaba paralizado por el terror. La figura no tenía rostro, solo una forma difusa de sombras que se retorcían como humo. Su presencia era opresiva, el aire a su alrededor se volvía denso y pesado, como si toda la vida del bosque hubiera sido succionada por ella. Y entonces, escuchó lo que no quería oír: tu alma está marcada. La figura dio un paso hacia él, y Andrés, con todas sus fuerzas, intentó correr. Pero sus pies no respondían, su cuerpo se movía con dificultad, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Ven, susurró la figura, y en un parpadeo, Andrés sintió una presión en su pecho. Era como si algo intentara arrancarle el alma misma, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Fue entonces cuando la tierra tembló bajo sus pies. Una grieta comenzó a abrirse en el suelo, como un abismo que se deslizaba hacia la oscuridad. La figura desapareció en la grieta, y el susurro, ahora de 1000 voces, le llamó a adentrarse. Andrés no pudo resistirlo. Algo dentro de él, algo primordial, le decía que debía seguir la voz, que debía cruzar al otro lado. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso final, la grieta se cerró de golpe, dejándolo de pie en el borde de lo desconocido. Respiró con dificultad, su mente tambaleando entre la cordura y el caos. Lo que vio no lo podía comprender, el bosque estaba lleno de figuras, sombras de seres que ya no pertenecían a este mundo, pero que aún caminaban entre los vivos. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita, un anhelo profundo de escapar, de liberarse de un destino cruel. Andrés se alejó lentamente, sin atreverse a mirar atrás. Cuando llegó a la salida del bosque, la sensación de ser observado no desapareció. De hecho, fue peor que nunca. Los susurros lo seguían, constantes y penetrantes, aunque ya no venían del bosque. Ahora, parecían estar dentro de él, como si las voces estuvieran prendidas en su mente, como una pesadilla sin fin. Esa noche, al regresar a su hogar, cerró todas las puertas y ventanas, convencido de que si no lo hacía,
el bosque vendría por él. Pero el miedo no desapareció. Los susurros lo llamaban, no solo cuando estaba solo, sino incluso cuando estaba rodeado de gente. Le hablaban mientras caminaba por la ciudad, mientras trabajaba, mientras dormía. Es tarde, Andrés, le susurraban al oído. Tu alma está con nosotros ahora. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. No sabía si aún estaba despierto o atrapado en un sueño eterno. Nadie podía ver lo que él veía, nadie podía escuchar lo que él escuchaba. Y lo peor de todo era que, con cada día que pasaba, Andrés sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. Un pedazo de su alma se deslizaba fuera de él, como si fuera absorbido por las voces que no dejaban de llamarlo. Lo que había comenzado como una simple excursión había desencadenado algo mucho más oscuro y siniestro. Y Andrés, atrapado entre la realidad y el abismo, sabía que nunca podría escapar de San Celestino y del bosque. Porque en el fondo, sabía que una parte de él siempre estaría allí, esperando para ser reclamado. Con el paso del tiempo, Andrés intentó todo lo que estaba a su alcance para liberarse de la presencia que lo acosaba. Fue a médicos, psicólogos, pero nada parecía explicar lo que estaba viviendo. Nadie entendía la angustia en sus ojos, ni las sombras que se arrastraban tras él. El susurro se había vuelto una constante en su vida, como un eco persistente, una pesadilla que no podía despertar. Cada vez más agotado y con los nervios al límite, Andrés tomó una decisión desesperada: regresar a San Celestino. Quizás allí encontraría respuestas, o al menos una manera de enfrentarse a lo que había desatado el terror en su vida. La idea de entrar nuevamente al bosque le helaba la sangre, pero sentía que ya no tenía opción. Su mente y su alma se estaban desintegrando poco a poco, arrastradas por la fuerza oscura que lo había marcado. Cuando llegó al pueblo, la sensación de inquietud era aún más palpable. Todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Los rostros de los lugareños, que antes eran reservados, ahora lo miraban con una mezcla de miedo y reconocimiento. Había algo en sus ojos, como si supieran algo que él ignoraba. Se dirigió al mismo lugar donde había estado aquella noche fatídica, la entrada al bosque, decidido a enfrentarse de una vez por todas a lo que lo perseguía. La misma sensación de opresión lo envolvió tan pronto como pisó el suelo que alguna vez había sido familiar para él. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad, al abismo del cual nunca había salido realmente. Al internarse en el sendero, algo comenzó a cambiar en el aire. La niebla se levantó de manera extraña, cubriendo el camino con una capa espesa que dificultaba la visibilidad. La temperatura bajó abruptamente, y Andrés pudo ver su aliento formándose en el aire como un vaho blanco. Los árboles, que antes parecían ser simplemente silentes testigos, ahora crujían, moviéndose de forma que no era posible que fuera por el viento. De repente, los susurros empezaron nuevamente. Pero esta vez, no venían solo del aire. Podía sentirlos dentro de su cabeza, como si las voces emergieran de su propio ser, de sus pensamientos más oscuros. Ven aquí. Andrés, la puerta está abierta. Y entonces, una luz tenue apareció frente a él, una luz que parecía flotar a poca distancia, como si alguien lo estuviera esperando. Sin pensarlo, Andrés siguió la luz. La oscuridad del bosque lo rodeaba por completo, pero la luz lo guiaba, como un faro en la tormenta. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba, la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir se volvía más palpable con cada paso. La luz lo condujo hasta un claro en el bosque, un lugar que parecía sacado de una pesadilla. En el centro, había una gran piedra, cubierta de musgo, con símbolos antiguos grabados en su superficie. Andrés se acercó lentamente, sintiendo una presencia opresiva en el aire. En ese momento, entendió que la luz no era un salvavidas, sino una trampa. De repente, una figura se materializó ante él, la misma sombra que lo había acechado aquella noche. Ahora, sin embargo, tenía una forma más definida. El ser parecía estar compuesto por pura oscuridad, pero de alguna manera emanaba una fuerza inhumana. Su rostro seguía siendo una masa informe de sombras, pero los ojos brillaban con una luz rojiza, como dos focos ardientes que lo miraban fijamente.
Has venido, dijo la figura, su voz no era un susurro, sino un rugido profundo, como el sonido de un terremoto bajo tierra. Te hemos estado esperando, Andrés. El pánico se apoderó de él, pero algo dentro de él también sentía una extraña calma. Algo lo había atraído hasta aquí, como si su destino estuviera ligado a este lugar. La figura extendió una mano oscura hacia él, y un frío indescriptible recorrió su cuerpo. Has cruzado la línea, Andrés. Ahora eres parte de nosotros. Nos perteneces. Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia él y, de alguna manera, el suelo bajo sus pies cedió. En un parpadeo, Andrés se encontró en una especie de vacío, un lugar oscuro y retorcido, donde las sombras danzaban a su alrededor, susurrando su nombre. El aire era denso, pesado, y cada respiración le costaba más. Bienvenido a la otra parte, dijo la voz, ahora más clara, resonando en todas direcciones. Aquí, las almas perdidas encuentran su hogar. Y tú, Andrés, eres la última pieza para completar el ciclo. De repente, Andrés comprendió la verdad. El bosque no solo era un lugar físico, sino una puerta, un umbral entre mundos. Aquellos que cruzaban el límite y quedaban marcados por la entidad que lo habitaba no podían escapar. El susurro, los ojos rojos, la figura sombría, todo había sido parte de un juego antiguo, un rito oscuro que arrastraba a las almas perdidas hacia una existencia sin fin. En ese momento, Andrés intentó gritar, pero su voz se apagó en la vastedad de la oscuridad. Ya no podía distinguir entre su cuerpo y la sombra que lo rodeaba. Había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. Y así, el eco de su nombre se perdió entre los susurros del bosque, que ahora lo reclamaba como uno de sus propios hijos, uno de los muchos que nunca volverían a ver la luz del día. La oscuridad lo envolvía completamente. Andrés trató de moverse, de gritar, de liberar su mente del terror que lo consumía, pero cada esfuerzo era en vano. El aire se espesaba, se volvía más denso a cada segundo, como si las sombras mismas se estuvieran apoderando de su ser, arrancándole cada vestigio de humanidad. En ese vacío infinito, las voces comenzaron a surgir de nuevo, más claras, más intensas. Ven a nosotros, Andrés, eres uno de los nuestros ahora. Los susurros llenaban el espacio, serpenteaban en su mente, rozando su conciencia, llevándolo al borde de la locura. De repente, una presencia lo tocó, fría y húmeda, como un abrazo de muerte. Andrés intentó resistirse, pero era inútil. La sensación de estar siendo absorbido por la nada era demasiado fuerte, y su voluntad parecía desvanecerse, como si la sombra lo estuviera reclamando por completo. Su cuerpo comenzó a disolverse, sus pensamientos a desintegrarse, mientras una parte de él se sumergía en un océano de oscuridad sin fin. No, no puedo, no quiero, pensaba desesperado, pero sus pensamientos se volvían cada vez más difusos, como si alguien estuviera apagando las luces de su mente una por una. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. En medio de esa oscuridad abismal, una luz titilante apareció ante él, tan brillante que atravesaba la penumbra. Era tenue, pero suficiente para ofrecerle un destello de esperanza. Andrés, como si estuviera bajo un hechizo, se dirigió hacia ella, como un náufrago que ve una isla en el horizonte. Con cada paso hacia la luz, la sombra parecía retirarse un poco. El frío se desvanecía, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que su cuerpo comenzaba a recuperarse, como si la oscuridad no pudiera alcanzarlo más. Las voces que lo perseguían también empezaron a apagarse, y un silencio profundo lo rodeó, casi surrealista. Finalmente, cuando llegó a la fuente de esa luz, se encontró de nuevo en el claro del bosque, el mismo donde había sido atraído. Pero todo estaba cambiado. No había figuras sombrías, no había susurros. La piedra en el centro estaba ahora iluminada por un resplandor celestial, y los árboles parecían estar vivos, como si respiraran suavemente. En ese instante, algo dentro de Andrés lo entendió, había algo más en este lugar, algo que no era solo maldad. Había una fuerza antigua, un equilibrio que se mantenía entre la luz y la oscuridad. En su interior, comprendió que no estaba allí para convertirse en una sombra más, como todos los que habían sido arrastrados al bosque.
En cambio, él había llegado para romper el ciclo. Una voz diferente, suave pero autoritaria, emergió de la luz, pero esta vez no era un susurro. Era clara, y llena de sabiduría. Andrés, has llegado más lejos de lo que muchos podrían haber llegado. Pero ahora debes elegir, permanecer en este lugar, donde la oscuridad consumirá tu alma, o atravesar la luz y salir, llevándote con tu alma intacta. Andrés no necesitó pensar demasiado. Aunque la oscuridad lo había marcado, sabía que su lucha no podía terminar allí. No quería ser una pieza más en ese ciclo interminable de almas atrapadas. Sin pensarlo, dio un paso hacia la luz. Al instante, un torrente de energía recorrió su cuerpo, como si todo el miedo y la oscuridad que había acumulado durante su estancia en el bosque se disipara en un parpadeo. La luz lo envolvía, lo guiaba, y él sentía como su alma volvía a encontrar su lugar, su equilibrio. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba en el bosque. Estaba de vuelta en la ciudad, en su propio hogar, con el sol brillando a través de las ventanas. La sensación de opresión había desaparecido, y las voces en su cabeza se habían desvanecido. Sin embargo, algo había cambiado en él. Aunque había escapado, la marca del bosque aún perduraba, como una cicatriz invisible que nunca desaparecería por completo. Los recuerdos de aquel lugar, las sombras que lo acechaban, seguían siendo parte de su vida. Sabía que el equilibrio que había restaurado no era perfecto. El susurro, aunque distante, aún resonaba en su mente. Pero Andrés ahora comprendía la verdad, la oscuridad nunca se iba por completo. Siempre estaría allí, al acecho, esperando a aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral. Sin embargo, había aprendido a luchar contra ella, a no dejarse consumir por su miedo. Cada noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo, Andrés sentía que un pedazo de él aún pertenecía al bosque, pero también entendía que su alma, por fin, era libre. Al menos, por ahora. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, Andrés vivió con la constante presencia de una verdad amarga: las sombras siempre estarían esperando, y tal vez algún día, alguien más caería en sus redes. Pero él, al menos por un tiempo, había logrado escapar. A pesar de que Andrés había logrado escapar de la oscuridad, la paz que tanto anhelaba nunca fue completa. Cada día que pasaba, se encontraba revisando su vida, buscando señales de que la sombra no lo había dejado realmente. Aunque su cuerpo se encontraba de nuevo en su hogar, había algo intangible, algo oscuro, que lo seguía. Los recuerdos del bosque, el susurro de las voces, la presencia de la figura sombría, todo eso seguía persiguiéndolo en su mente, como una pesadilla recurrente. Una noche, mientras se encontraba sentado en su sala, observando la luz de la luna filtrándose por la ventana, Andrés sintió algo que lo heló hasta los huesos. Una figura apareció frente a él, en la penumbra de la habitación. No era como la sombra del bosque, pero era familiar. Un hombre de rostro sombrío, con los ojos brillando con esa misma luz rojiza que Andrés recordaba tan bien. Has escapado, pero no eres libre, dijo la figura, su voz suave y penetrante, como un susurro lejano que resonaba en su mente. Andrés se levantó de golpe, su corazón palpitando con fuerza. Esta vez, sin embargo, no sintió miedo. Había cambiado, se había fortalecido con la experiencia vivida. No iba a ser derrotado de nuevo. Miró a la figura fijamente, sus ojos reflejando la determinación que nunca había tenido antes. ¿Qué eres?, preguntó, con voz temblorosa, pero firme. La figura sonrió, una sonrisa sombría que parecía burlarse de su pregunta. Soy uno de los que moran en las sombras. No puedes huir de nosotros, Andrés. No te pertenece tu alma. Y aunque hayas cruzado el umbral, la marca de San Celestino no puede ser borrada. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo solo con su respiración agitada y la sensación de que algo dentro de él había sido arrancado, como si esa presencia se hubiera llevado consigo una parte de su humanidad. Pasaron semanas después de ese encuentro, pero la inquietud no se disipó. A pesar de su lucha, Andrés sentía que estaba siendo observado en cada rincón de su vida. La pesadilla no se limitaba solo a la oscuridad de la noche, estaba presente también en el día,
en la multitud que caminaba por las calles, en la luz del sol. El silencio se volvía opresivo, como si el mundo que lo rodeaba estuviera de alguna manera distorsionado, filtrado por la sombra. En su insomnio creciente, comenzó a investigar más sobre San Celestino y su historia, sobre los oscuros secretos que el pueblo guardaba y sobre el poder de las sombras que había enfrentado. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que la tragedia de ese lugar no era un accidente, ni una serie de eventos desafortunados. Algo había estado esperando, algo había atraído a todos los que habían cruzado el umbral, y ese algo nunca los había dejado ir. Aquel pueblo y su bosque parecían estar conectados con un mal ancestral, algo mucho más antiguo que las generaciones de personas que habitaban allí. Era como si el bosque fuera un portal, una puerta hacia otro reino, un lugar donde las almas perdidas se encontraban atrapadas. La oscuridad no solo era un lugar físico, sino una manifestación de algo más profundo y maligno, algo que había estado allí mucho antes de que Andrés pusiera un pie en ese terreno prohibido. Pero lo peor de todo era que, por más que investigaba, por más que trataba de entender lo que había sucedido, nunca encontró una respuesta que le diera paz. Nadie parecía saber realmente lo que había ocurrido en San Celestino. La gente del pueblo, los pocos que quedaban, hablaban en murmullos, casi como si temieran recordar. Solo decían una cosa, con la voz temblorosa y llena de miedo: nunca vayas al bosque. Una noche, mientras se encontraba solo en su casa, la puerta principal se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Andrés se levantó de golpe, su pulso acelerado. Caminó hacia la entrada, y lo que vio lo paralizó. La figura estaba allí, de pie en el umbral, sus ojos brillando con esa luz roja penetrante. Esta vez no hablaba, pero su presencia lo arrastraba a un estado de terror absoluto. Era como si la figura lo estuviera invitando, como si el tiempo y el espacio no existieran más entre ellos, como si el bosque estuviera nuevamente esperando. Andrés comprendió, en ese instante, que su alma no había sido liberada. La sombra que había marcado su vida, el mal que había invocado en San Celestino, nunca se apartaría de él. El ciclo no se había roto. Había escapado, sí, pero la oscuridad lo había alcanzado nuevamente. La figura se movió, y Andrés, incapaz de resistirse, la siguió sin pronunciar palabra. Era como si, finalmente, se hubiera rendido a su destino. Y al caminar hacia el bosque una vez más, sin resistir, entendió lo que le había sido predestinado. El ciclo continuaría, para él y para todos los que se atrevieran a desafiar las sombras de San Celestino. No había escape, no había redención. La oscuridad había encontrado su víctima una vez más, y ahora, Andrés formaba parte de ella, destinado a ser uno de los susurros en la vasta oscuridad que atrapaba a todos los que cruzaban el umbral. Y, así, el bosque reclamó otra alma más. El bosque volvió a reclamar a Andrés, pero algo inesperado ocurrió. Mientras avanzaba por el sendero conocido, la figura sombría que lo había guiado hasta allí no apareció. En su lugar, el aire se volvió más espeso y un silencio abrumador lo rodeó. El viento ya no susurraba, y el crujir de las ramas bajo sus pies parecía apagado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Andrés, consciente de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podría escapar, intentó resistirse, aunque sabía que ya no había vuelta atrás. Pero algo dentro de él, una chispa tenue de desesperación o esperanza, se rehusó a sucumbir por completo. La misma fuerza que lo había arrastrado hacia la oscuridad ahora parecía estar apagándose, como si algo estuviera bloqueando el acceso a la entidad que había gobernado su destino hasta ese momento. En medio de su confusión, vio una figura distante. Al principio, no pudo distinguirla, pero a medida que se acercaba, pudo ver que no era como las demás que había encontrado en el bosque. No tenía ojos rojos ni una silueta sombría. Era una mujer, pero no una mujer común. Su rostro irradiaba una luz suave, pura, casi celestial, y su figura parecía flotar ligeramente por encima del suelo. «Has llegado demasiado lejos, Andrés», dijo la mujer, su voz resonando con una calma que contrastaba con la opresión del lugar. «Has sido marcado por el bosque, pero no todo está perdido». Andrés, desconcertado, intentó hablar,
pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sentía que algo le impedía articular lo que pensaba, como si la propia esencia de su ser estuviera siendo anulada. La mujer extendió una mano hacia él, y aunque Andrés no podía moverse, una sensación de calma lo envolvió. ¿Qué está sucediendo?, pensó con desesperación. El bosque no es solo oscuridad, continuó la mujer, mientras el entorno a su alrededor comenzaba a transformarse, como si las sombras se desvanecieran lentamente. Ha sido corrompido, sí, pero también ha sido protegido por aquellos que, como tú, han sido llamados a su vez por su maldición. El equilibrio está roto, pero aún hay esperanza. La luz que la mujer emitía comenzó a expandirse, deshaciéndose de la niebla y las sombras. De repente, las palabras de la figura sombría, las voces que Andrés había escuchado en su mente, empezaron a disiparse, como si la mujer estuviera purificando el aire de esa oscuridad ancestral. ¿Qué eres?, Andrés finalmente pudo preguntar, su voz quebrada pero cargada de curiosidad. ¿Por qué estás aquí? Soy una guardiana del equilibrio, explicó la mujer, su mirada llena de compasión. Este lugar ha sido un nexo entre mundos, una puerta para las almas perdidas. Pero algo ha alterado su curso. Hay quienes se alimentan de ese sufrimiento, y aquellos como tú, que caen en sus redes, se convierten en parte del ciclo. Andrés, aunque confundido, comenzó a comprender. La figura sombría no era la fuente de la oscuridad, solo una manifestación de algo mucho más grande y más antiguo. El mal que había acechado su vida no era solo una maldición personal, sino un remanente de un antiguo poder que había corrompido este lugar, el mismo poder que había atraído a tantas almas antes que él. Si el bosque está corrompido, ¿cómo puedo liberarme?, preguntó Andrés, sintiendo una mezcla de desesperación y miedo. ¿Puedo salir de aquí? La mujer asintió con una suavidad que le transmitió una sensación extraña, como si estuviera abriendo un camino imposible. Puedes salir, pero no sin sacrificio. El mal que has tocado, que has despertado, necesita ser sellado nuevamente. Y para eso, alguien debe enfrentar la oscuridad desde su origen. Andrés sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La idea de sacrificarse le helaba la sangre, pero el deseo de liberarse lo empujaba a hacer cualquier cosa. ¿Qué debo hacer? La mujer se acercó más, y con un gesto, reveló un antiguo artefacto en sus manos. Era una piedra negra, cubierta de símbolos que brillaban con una luz extraña, como si tuviera vida propia. Esta piedra contiene la esencia del bosque, la fuente de su poder. Si la destruyes, destruirás la oscuridad que lo consume. Pero recuerda, destruirlo no es solo liberar al bosque. Liberarás a todos los que están atrapados, y deberás ser tú quien lleve el peso de esa liberación. Andrés dudó por un momento. Destruir la piedra significaba poner fin a la oscuridad, pero también implicaba arriesgar su propia vida. Sin embargo, al mirar a la mujer, algo en su interior lo impulsó a tomar la decisión. Sabía que si no lo hacía, la oscuridad lo consumiría por completo. Lo haré, dijo, con una determinación renovada, mientras extendía la mano hacia la piedra. La mujer sonrió y dio un paso atrás, dejando que Andrés tomara el artefacto. Tan pronto como lo tocó, una explosión de energía recorrió su cuerpo. La oscuridad que había rodeado el bosque comenzó a alejarse, y Andrés sintió como si todo el mal que había experimentado a lo largo de los años se desvaneciera. La piedra comenzó a brillar con intensidad, y una onda de luz la envolvió. En ese instante, Andrés comprendió lo que debía hacer. Sin dudar, apretó la piedra con fuerza, y con un solo movimiento, la destruyó. La luz que emanó de la piedra iluminó el bosque entero, disipando las sombras y el mal que había acechado el lugar durante tanto tiempo. La mujer observó en silencio, y una vez que la luz se desvaneció, se acercó nuevamente. Has hecho lo correcto, dijo con una sonrisa de gratitud. El ciclo se ha roto. El bosque está libre. Andrés miró a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente estaba en paz. El aire ya no estaba pesado, la oscuridad había desaparecido, y todo lo que quedaba era un silencio reconfortante. ¿Y ahora?, preguntó Andrés, sintiendo que su lucha había terminado, pero con una sensación extraña de que aún quedaba algo por hacer. Ahora,
dijo la mujer, debes regresar. El equilibrio ha sido restaurado, y el mal ya no te perseguirá. Pero recuerda siempre, Andrés, que la oscuridad puede regresar. Y si alguna vez sientes que la sombra te llama de nuevo, sabrás lo que debes hacer. Andrés asintió, sabiendo que aunque el bosque había sido liberado, su viaje no había sido en vano. La paz, por fin, había sido restaurada. Pero siempre sería consciente de que, en las profundidades del bosque, algo aún podría despertar nuevamente. Con esa última advertencia, la mujer desapareció, dejando a Andrés de pie en el claro. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, un nuevo día comenzaba para él, uno en el que la oscuridad había sido derrotada, al menos, por ahora. Andrés regresó al pueblo, con el corazón más liviano, pero también con una sensación de vacío que no podía explicar. Había logrado romper el ciclo de oscuridad que había acechado a San Celestino, pero algo dentro de él sabía que su lucha nunca terminaría realmente. Había derrotado una manifestación del mal, pero no podía ignorar la verdad. Las sombras, aunque ahora disipadas, siempre tendrían la capacidad de regresar. El pueblo estaba tranquilo, como si la maldición hubiera sido levantada. Las personas que quedaban allí parecían no recordar los horrores del pasado, o al menos no querían hablar de ellos. El aire parecía más limpio, y el sonido de las aves regresaba a los árboles que antes habían estado silenciados por la oscuridad. Andrés caminó por las calles con una sensación de desconcierto. Aunque había logrado liberar al bosque, algo dentro de él le decía que no todo estaba resuelto. La mujer guardiana le había dicho que el equilibrio se había restaurado, pero en su interior, Andrés sentía que aún faltaba algo, un ciclo, una conexión, una deuda que debía ser saldada. Esa noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo claro, Andrés salió a caminar por el borde del bosque. No se atrevió a entrar, pero la necesidad de estar cerca de ese lugar, de sentir que había completado su misión, lo empujaba a acercarse una vez más. Allí, en la quietud de la noche, escuchó algo. Un susurro, suave al principio, como el eco de una voz lejana, pero que pronto se hizo más claro, más cercano. Era como un llamado, un arrullo que venía desde las profundidades del bosque. Andrés dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía ignorarlo. Algo dentro de él le decía que este llamado no era el mal, ni una sombra más. Era algo diferente, algo que necesitaba ser entendido. Caminó por el borde del bosque, adentrándose lentamente, hasta llegar al mismo claro donde había destruido la piedra. Allí, en el suelo, algo brillaba débilmente. Al acercarse, vio que era una pequeña gema, una piedra de color rojo brillante, con símbolos en su superficie que no lograba entender. La recogió con cautela, y al instante, la energía que emanaba de ella lo envolvió. No era la misma energía oscura que había sentido antes, sino una fuerza extraña y familiar. Una voz resonó en su mente, pero esta vez no era susurrante ni malévola. Era clara, profunda, y llenaba su ser con una sensación de propósito. Has liberado el bosque, Andrés. Pero ahora, debes enfrentar lo que has dejado atrás. Lo que el bosque ha perdido, lo que ha sido olvidado. La voz parecía provenir de la gema, o tal vez de la tierra misma. Andrés sintió una presión en su pecho, como si la gema estuviera transmitiéndole algo antiguo, algo olvidado que debía ser restaurado. De repente, la visión de la mujer guardiana apareció ante él, en la misma luz suave que había visto antes. Su rostro era sereno, pero su mirada estaba cargada de gravedad. ¿Qué es esto?, preguntó Andrés, mostrando la gema que brillaba con un resplandor inquietante. ¿Por qué me llama? La mujer lo observó con una mezcla de tristeza y esperanza. Esa es una de las piedras antiguas, una de las primeras que sellaron la oscuridad en el bosque. Pero también es un recordatorio. La oscuridad nunca desaparece por completo. Ha dejado una huella, una marca que debes sanar. Sanar, repitió Andrés, confundido. ¿Cómo puedo sanar algo que ya no está? Pensé que lo había destruido. El mal que has enfrentado no es solo una entidad. Es una parte del mundo mismo. El bosque guarda secretos más antiguos que tú imaginas.
Y lo que has hecho al destruir la piedra es solo una parte del proceso. El equilibrio que has restaurado aún está incompleto. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué más queda por hacer? La piedra que has encontrado tiene un propósito, explicó la mujer. Debe ser colocada en el corazón del bosque, donde todo comenzó. Solo allí podrá cerrarse el ciclo por completo. Si no lo haces, las sombras seguirán acechando, esperando la oportunidad de regresar. Andrés sintió el peso de sus palabras. No podía simplemente ignorar la llamada. Algo dentro de él entendía que, aunque había creído que todo había terminado, su misión no lo estaba. El bosque aún necesitaba ser sanado, y él, de alguna manera, debía ser la clave para restaurar lo que había sido perdido. Sin decir palabra, Andrés se adentró más en el bosque, siguiendo una intuición que lo guiaba. La gema en su mano parecía ser una brújula, y con cada paso, el camino se volvía más claro. La oscuridad había desaparecido, pero un sentimiento de vacío persistía, como si el bosque hubiera perdido algo fundamental que no podía ser reparado solo con la destrucción de las sombras. Finalmente, llegó al corazón del bosque, donde el aire era denso, pero ya no pesado, donde la vida parecía descansar en equilibrio. Era un lugar de belleza y misterio, pero también de profunda soledad. Allí, en el centro, había un antiguo altar cubierto de musgo, con un espacio vacío en su centro, como si hubiera esperado siglos para recibir algo. Andrés colocó la gema en el altar. Al hacerlo, la tierra vibró suavemente, como si el bosque mismo respirara. Un resplandor surgió de la gema, y por un momento, Andrés sintió una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. El bosque, la tierra, las raíces, el aire, todo parecía interconectado en un solo latido. La mujer apareció ante él una vez más. Has hecho lo correcto. El ciclo se ha cerrado. El equilibrio ha sido restaurado, no solo en el bosque, sino en el mundo que lo rodea. La oscuridad ya no puede regresar. Y ahora, el bosque puede descansar. Andrés, aunque agotado, sintió una paz profunda llenar su ser. El mal había sido contenido, pero también comprendió que el ciclo de la oscuridad era solo una parte de un todo mayor. La sombra nunca se iba por completo, pero él había aprendido a enfrentarla, a restaurar el equilibrio, y a aceptar que algunos secretos debían permanecer ocultos, más allá de la comprensión humana. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Andrés sintió que, al igual que el bosque, él también podía descansar. Había enfrentado sus peores miedos, y ahora, por fin, podía vivir en paz, sabiendo que el bosque, y las almas que lo habitaban, estaban a salvo. Al menos, por ahora.